mundial que a lo mejor el mayo francés quede chico, porque Marx decía en el Manifiesto Comunista de 1848, proletarios del mundo uníos, cerraba. Esto es mujeres del mundo uníos. Yo veo a las mujeres que es tal, no sé qué palabra usar, odio podría usar, odio tan cargadas. Se dan Años cuenta de opresión. los siglos de arbitrariedad, del manejo teocrático de la Iglesia, de hombres diciéndole a hombres que no pueden, del patriarcado, diciéndole a las mujeres cómo tienen que hacer, cómo tienen que vivir sus vidas, y esta separación que se busca de la Iglesia y del Estado, me parece. Tendremos que seguir el camino de Uruguay. Hasta mienten, lo escuché mentir al diputado Olmedo, que dice cualquier cosa que es una vergüenza. Del cementerio de los fetos, que habría que tener un diciendo que falseando estadísticas de Uruguay. Dice Yo que sé mucho en Uruguay porque vivo en Uruguay y acá. Claro. Tengo una hija uruguaya. Habló soy de... rioplatense, y los uruguayos, en Uruguay bajó mucho la cantidad de muertes por abortos clandestinos y la cantidad de abortos. Y en todos los países, Irlanda, que es un país ultracatólico, se han matado con los ingleses por la religión, votó el 74% un referéndum para implementar el aborto. Ganó el referéndum pro-abortista. Y de eso es 74%, un 86% eran chicos de 18 a 24 años. Claro. Los países del primer mundo tienen legalizado el aborto desde 1976, más o menos. Nosotros estamos 40 años atrasados. Nosotros venimos siempre detrás de Uruguay, siempre los miramos. El divorcio vincular. Lo único que llevamos adelante de ellos fue el matrimonio igualitario. Eso fue primero en Argentina y después en Uruguay. La despenalización de la marihuana, por ejemplo. Bueno, eso estamos todavía atrasados. Claro, pero a eso me refiero. Perdón, Gerardo. ¿Cómo influyen, Sergio, estos movimientos terribles, estos movimientos sociales en la imaginación, en la cabeza de aquellos que nos gobiernan? No sé si desde el punto de vista económico, en general, ¿produce algún movimiento? Bueno, yo en términos económicos creo que lo que tienen que mirar es las consecuencias reales que implican los movimientos del mercado cambiario, por ejemplo. Tenemos una economía altamente dolarizada y cada movimiento abrupto del tipo de cambio influye en las decisiones económicas no solamente de las personas, sino también de los empresarios, sino también de los comerciantes en la fijación de los precios. Hoy, por ejemplo, tuvimos una volatilidad cambiaria impresionante. El 6% se movió a lo largo del día, primero bajó 5%, después terminó el día subiendo 1%. Pero entonces la pregunta es al revés, digamos, el valor del dólar o la depreciación de la moneda o lo que sea influyen en estos movimientos sociales. Es decir, ¿la gente se rebela contra lo que está sucediendo? Transmite nerviosismo sobre el mercado en general, como una entelequia, pero también sobre los agentes económicos, sobre la familia, sobre los consumidores. En los últimos meses se empezó a verificar muy paulatinamente una baja en los depósitos en dólares. Eso es producto de que la gente gradualmente empieza a retirar por mecanismo de goteo, de a poco, sus depósitos en dólares de los bancos. O sea, vos decís que no solamente es aritmética. Esto es importante, porque a veces, ¿cómo golpea la sensación de la gente? O sea, en economía también golpea el humor, ¿no? Sí, ni hablar. Es que, perdón, la devaluación del peso lo que está haciendo es afectar directamente al salario. Claro, la falta de seguridad de la gente hace que uno busque escudarse de la forma, en la manera que pueda. ¿No crees que debería implementarse que se gastan aproximadamente más de 10.000 millones de dólares por año de turismo, correcto? Sí. ¿No crees que debería implementarse un dólar turístico como había en el gobierno de Cristina, y el señor que es rico y puede darse el lujo de pasear por el mundo, usar dólares caros, no el dólar barato como se consigue acá, como lo consigue el laburante, para darse subidas de gustos y de lujos? Es que, Gerardo, hoy en día el dólar es el mismo para los fideos, para la harina, para el pan, que para la compra de bienes y para el viaje turístico. Hay insumos que se pagan en dólares en la Argentina todavía. Por eso, ¿por qué tiene el pueblo que pagar el mismo dólar para comer, para sintetizar, que lo que paga un señor que se da un viaje de lujo por Europa? Gerardo, si yo te digo... Que lo haga, que se lo pague, se lo ganó, pero que lo pague como se justifica. Si te digo el Papa Francisco, ¿qué me decís? ¿Qué reflexión?
Y yo no tengo mucha vocación eclesiástica, pero Francisco es lo mejor que le puede haber pasado a la iglesia. Es lo mejor que le puede haber pasado a los ateos. Por lo menos tiene una mirada social, progresista. ¿Piensa usted que se lo ataca, cuando se lo ataca sobre todo desde la derecha, por ser declaradamente peronista antes que papa, antes de haber asumido su papado? Y peronista, progresista, populista. No, por eso le digo. Todo lo mío, estar con los pobres. Estar como decía Jesús, si es que Jesús existió y dijo lo que dijo. Lo que dicen que dijo que nos gusta de Jesús, la otra mejilla, el amor al prójimo. Bueno, Francisco lo encarna. Dejar que los pobres vengan a mí. Los otros ni hablar. Imagínate el anterior, el Papa Nazi, ¿cómo se llamaba? Ratzinger. ¿Cómo Dios permitió algo así? Dijo en Auschwitz. Y por las 50 bulas con las que a lo largo de 500 años los papas condenaron a los judíos por pérfidos. Los papas decían que los judíos eran pérfidos. No podían trabajar de abogado, ni de médico, ni vivir en tal calle, ni tener tales actividades. Y no solo las autoridades eclesiásticas, las autoridades judías también eran lo mismo, y si no, lee a un filósofo, el de lo más grande de la historia, Baruch Spinoza, que en 1632 en Ámsterdam fue expulsado por el Consejo Judío Rabínico de Ámsterdam y vivió la peor de las muertes civiles que pudo existir, Spinoza. La relación del Papa, en realidad la recepción del Papa a María Eugenia Vidal hace poquitos días, sí. ¿Qué reflexión te merece? Bien, es un papa también, no es Robin Hood. Pero recibe a Vidal y no lo recibe a Macri, es raro. No sé si no lo recibió a Macri, estuvo con sí, Macri. Alguna vez. Lo recibió con no cara hubo de muchas culo. sonrisas, pero... Claro, sin sonrisas. Sí, y es un tipo de sonrisa fácil, Bergoglio. ¿Lo conoces? No lo conozco, pero él tuvo, cuando era cardenal primado de la Argentina, tenía un vocero que era el padre Guillermo Marcó. Sí. Y yo un día tuve que hacer un personaje de cura. Entonces pedí si podía asesorarme con un cura. Lo llamé a Marcó y le pedí permiso. Y Marcó me dijo, viste que son muy verticalistas en la Iglesia Católica. Sí, hay que pedir permiso. La teocracia es enemiga de la democracia. Entonces tengo que pedir permiso. Volvió y me dijo, sí, autorizaron. ¿Y quién me autorizó? Bergoglio. Sí. Y le digo, ¿cómo? ¿Por qué autorizó? Porque sos un buen tipo. ¿Cómo sabe Bergoglio que yo soy una buena persona? Porque Bergoglio leyó en su momento que yo me había hecho cargo de mis padres cuando quedaron valetudinarios. Yo llevé a mis padres a vivir conmigo o a morir conmigo, como quieras leerlo. Y para Bergoglio eso era suficiente muestra de la calidad ética de una persona. Así que cuento con el aval del Papa. Ojo conmigo. Claro, y no vamos a hablar Ojo más. conmigo, que Bergoglio dice que yo soy un buen tipo. Sí, pero según Durán Barba, el Papa no mide. ¿El Papa? No mide. Entre No la mide en derecha opinión no, pública, entre no la mide. oligarquía no mide, lógico. La oligarquía siempre tuvo a los papas, trabajaban en conjunto. Esta es la primera vez en la historia, y justo tenía que ser argentino, que se viene a despegar de la oligarquía. ¿Había otra alternativa que era de acudir al Fondo Monetario Internacional? Sí, cambiar el paradigma económico, cambiar el modelo económico. Hay una situación que está teniendo una fuga de divisas producto de un modelo que propicia lo financiero por sobre lo productivo. Esto surge, lo que estamos viviendo surge a partir, según dicen los economistas, de unos anuncios, de unos cambios que surgieron del Banco Central por parte de Sturzenegger allá en diciembre de 2017. ¿Esto es así? Sí, eso lo que hizo fue imprimir un ruido extra sobre el mercado. Igualmente la insustentabilidad del modelo era algo que a la larga o a la corta se iba a terminar materializando. El mundo no te puede prestar de a 35.000 millones de dólares todos los años a un solo país. Porque hay muchos países emergentes, economías en desarrollo, que necesitan financiamiento para financiar sus procesos productivos. No, pero el mismo gobierno además dijo, no hay plan B, es este plan. ¿Lo blanqueó el gobierno? Sí, sí, sí. Pagamos 30.000 millones de dólares por año de intereses, ¿no? Sí. Aproximadamente. No, esos son el financiamiento neto total. ¿Cuándo se termina de pagar esta deuda? No. Dentro de 100 años. ¿Quiénes son los tenedores de las LEVAX?
Bueno, mira, está compuesto en un 35% aproximadamente por tenedores institucionales, por ANSES, Banco Nación, diferentes instituciones internas, y se estima alrededor de 65% por acreedores privados, entre los cuales se incluye un número muy menor de minoristas y un número muy mayúsculo de fondos especulativos. A eso iba. O sea, 35% de simpáticos nada más. No, pero los fondos esos especulativos, ¿qué porcentaje ocupan? Alrededor del 60%, del 65%, 60% son de fondos internacionales. Y eso es lo que estás viendo actualmente por la corrida. La corrida se compone del hecho de que muchos de estos fondos están vendiendo, se están desprendiendo de sus posiciones de diferentes bonos, no solamente las LEVAX, argentinos, porque hay un proceso de corrida, de riesgo de nuestra economía y eso genera pánico. El hecho de tener disponibilidad sobre 15.000 millones, mira, hablo así como si fuera 20, 2, 5, sobre 15.000 millones de dólares y tener 35.000 por las dudas, tipo paraguas. ¿Nos baja el costo de los intereses del préstamo? Hay un segmento de los intereses de esta línea con el Fondo Monetario que es a una tasa preferencial, pero todo el excedente, la mayor parte, es una tasa prácticamente de mercado. La realidad es que esto va a ser un torniquete que puede durar lo que dura el pánico de la corrida, ¿no? Como decíamos, se perdieron desde el pico 15.000 millones de dólares, que es lo mismo que vas a recibir en esta primera cuota. Con lo cual, si no se modifican los parámetros estructurales del modelo económico, estos 15.000 millones se van a esfumar. A propósito de esto, tenemos un video para mostrarte, para compartir con todos los que están, por supuesto, Tendría que presentarlo Mati, ¿no? Que tiene relación con el deporte. Mati, dale, a ver. En realidad, cómo trascienden algunos temas, porque más allá de los que están pensando en el Mundial, fíjense lo que ocurre en Rusia. La gente grita por Messi, grita por Argentina, pero también por esto. Que baje el dólar, pide la gente en Rusia. Gerardo recién decía que tiene que haber un dólar para la gente que viaja, por ejemplo. Un dólar turístico. Como tenía Cristina. O sea, evidentemente esto no condice con la moción, con lo que vos acabas de decir. No, sí, porque ahí hay gente que debe haber hecho el viaje para ver fútbol y que se lo puede pagar, como podrías ir vos o podrías ir yo. Claro, o gente que y que baje el dólar la puta que te parió. No, pero, sí, está bien. Gerardo, hay gente que va a terminar de pagar este viaje cuando Imagínate termine el la Mundial. ruptura de culo que debe tener esta gente que compró un pasaje de 3.000 o 4.000 y de repente en pesos se le viene y es el doble. Sí, porque hay gente que está comprando el pasaje desde hace un año ya. Con Hay un gente dólar fanática, a 17 pesos, 15 pesos. Sí, totalmente. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. ¿Y lo vivís, lo sentís? No, desprecio profundamente la relación entre fútbol y política. No quiero decir nada antipático, pero no me gustaría... La semana pasada se dio un conflicto que excede a lo deportivo que tenía que ver con la suspensión del partido de Argentina. Sí. Sí, no, pero me refiero sobre todo... Yo ya viví el Mundial 78 y estaban en la cancha de River, el dictador, genocida, saludando a los jugadores. El pueblo estaba saltando, gritando en contra de los holandeses. El que no salta no es un holandés porque los holandeses no habían querido ir a la premiación. Y a 10 cuadras en la ESMA estaban matando gente y torturando. Eso te quería decir. ¿Vos eso sabías tapó, eso? ¿Vos sabías que estaba pasando eso? Te lo pregunto de verdad. ¿Sabías que estaba pasando eso mientras se jugaba el Mundial? Porque yo te voy a explicar. Yo en el 79 juré la bandera en el patio de armas de la ESMA y no sabía que abajo estaban torturando. Sí, te creo. Tenía 19 años. Sí. Yo en el 78 fui a España y estuve con unos exiliados de la dictadura que me hablaban de desaparecidos y de cuestiones en la calle, de violencia, de los uniformados, qué sé yo cuánto, y yo no había visto nunca nada antes en Buenos Aires. Claro. Volví de España, vivía en la casa de mis padres en Cabildo y Olaguer, Cabildo al 1500, y una noche estaba estudiando, pararon 5 camiones del ejército, se bajaron, pero era la guerra, y atravesaron un departamento que al otro día fui y no estaba la pared directamente, no la ventana. En la Argentina. Lamentablemente uno de nuestros invitados, Sergio Chousa, se tiene que retirar, está con poco tiempo. Queremos que nos hagas una reflexión final con respecto de todo este debate. Ponele onda. Sí, me parece que la principal cuestión que hay que atender en los próximos meses es el traspaso a los precios internos
que es lo que más le pega al poder adquisitivo de la mayor cantidad de los ciudadanos que nos están mirando, ¿no? Y eso ¿Ayuda si Messi trae la copa a la economía? Sí, bueno, eso puede ser un aliciente anímico muy importante en términos de consumo. Anímico. En términos Vamos de a consumo. conformarnos con eso. No quiere decir que bajen los precios, en términos de consumo. Por A lo supuesto. mejor la alegría hace que vos compres Exacto algo que que en otro sí. momento no comprarías. Sí, 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 A sí. eso te referís. Se ve muy motivado por los efectos del clima general de la sociedad, ¿no? Sí. Por eso se retroalimentan los procesos de crisis. Y se ve también en la calle, ¿no? En la sociedad, un clima de desánimo generalizado. Pero bueno, la cuestión cambiaria, el rebrote que tuvo, subió 10% en 5 rondas, en una semana el dólar. Y eso necesariamente implica un traspaso a precios. Bueno, en los próximos meses, esa separación entre los precios y los salarios van a asignar buena parte de las perspectivas económicas para lo que resta de año. Dicen también, por último, que cuando las puntas están muy cerca, como hoy, por ejemplo, 27 y pico, 28 y pico, un peso de diferencia, cuando las puntas están muy cerca, es muy difícil que el dólar se mueva demasiado, a diferencia de cuando están más alejadas. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el valor real del dólar hoy? Sí, la necesidad, lo primordial es aplicar un torniquete para frenar la volatilidad. Lo que ocurrió hoy de un 5% de caída en los primeros 10 minutos de la ronda, ¿no? Sí, 10 y 10 de la mañana había caído 5%, más de un peso, y después repuntó. Gradualmente empezó a repuntar. Ahora, un y torniquete terminó. dura días, ¿no? No alcanza un mes. No, obvio. Y también se define en términos de las señales. Hoy la conferencia de prensa del superministro Duhovne realmente no dejó nada sustancial. No podés sacar un titular de esa conferencia. Pero un ministro no tiene que generar confianza. Un ministro que blanqueó 20 millones de dólares. O sea, que estuvo durante años teniendo ese capital, porque 20 millones de dólares no lo haces de un día para el otro. Y no estaba pagando ni ganancias ni bienes personales. Blanqueó. Está amparado en la ley, pero no es ético. Sí. Que tiene su plata afuera, que paga el ABL subvaluado porque pasa como baldío una casa construida. ¿Cómo puede ser un ejemplo ético si la propuesta era cambiemos? Yo te doy un parámetro relativo a la confianza y lo tomo de un indicador que es insospechado de no ser afín al oficialismo actual, que es el de la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Sabés cómo está la confianza de los consumidores medido por un indicador histórico? Está en los niveles posteriores a la crisis de 2001. ¿Está en ese nivel? Volvió a ese nivel el indicador de confianza del consumidor, medido por la Universidad Torcuato Di Tella. Con lo cual, digo, y eso es producto de un proceso de erosión de la confianza que es paulatino. Desde la conferencia de prensa el 28 de diciembre del año pasado, hubo idas y vueltas en más de una oportunidad. Bien. Sergio, te agradecemos Chousa, profundamente gracias. el haberte acercado a la Sabemos que te Sección tenés que ir, Electrónica. te tendríamos acá para exprimirte y para hacerte pelear, en todo caso, con Gerardo. Viste que ahora los programas que venden son los que se pelearíamos. No, porque pero inventamos él es algo. un técnico y describe la ciencia económica, las grandes variables macroeconómicas. Y sabe, no me pelearía por un Bueno, conocimiento. pero inventamos para hacer rating, ¿viste? Bueno. Como se dice ahora. Sergio, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Seguimos entonces con la presencia de Gerardo Romano, que, dicho sea de paso... Por supuesto, vos querías pelear. Yo le quería preguntar. Ya quería está, ya pelear. encontré. No, yo no me peleo. Viste que viene un... Yo le alguien quería nos preguntar, escucha Gerardo, desde el más allá. Ah, mira. ¿Cómo ves el tema de la inseguridad que estamos viviendo? ¿De la inseguridad? Ya que en el 2014 vos participaste de una detención ciudadana, de una persona que le robó un reloj a una turista. Ah, cierto. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esto fue en el 2014, obviamente que la inseguridad creció totalmente. ¿Qué Sí. opinás en nuestros días? Y hay problemas estructurales, por ejemplo, y problemas coyunturales. Problemas coyunturales que tienen que ver con lo que está pasando en la economía, está directamente relacionado con el delito y la inseguridad, con los delitos económicos. Yo ayer salí de mi casa y llevaba a un chico herido que acababa de robarle en Palermo, donde vivo yo, la bicicleta a un pibe de un delivery. El del delivery dejó la bicicleta en el cordón, fue a tocar el timbre. La bicicleta es del delivery, es su instrumento de trabajo. Y un pibe pasó, le afanó la bicicleta, salió rajando para que no lo agarren y se lo tragó un auto en la esquina, lo hizo mierda. La bicicleta y el pibe. Estaban los patrulleros y demás. Me acordé de esa situación que estás evocando vos. Lo estructural. Bueno, pero ahí lo quisieron linchar
No, porque estaba lleno de patrulleros ya y demás. No, digo, ahí en sí. la actitud tuya, Sí, en pero el te hablo tema- de lo estructural. Yo lo que hicieron corrí linchar un al ladrón. delincuente. Un ladrón lo corrí con un policía. El tipo era un hombrón, bravo, no estaba armado, se entregó, lo quisieron linchar. Le rescaté porque tenía el Rolex de oro en la mano de la mujer, se lo rescaté. Después se lo quería chorear la policía, el Rolex. No, se tiene que quedar porque lo tenemos que guardar porque hay que hacer la pericia. Pero si se tienen que ir, la turista norteamericana se iba ese día. Digo, se tiene que ir hoy. Lo rescaté, se lo di. Fui a la comisaría, los llamé a los maridos al hotel. Hablé con el cónsul norteamericano porque en la comisaría nadie hablaba inglés. Salí a la puerta a las 6 de la tarde, esto fue a las 2 de la tarde. A las 6 me vinieron a hacer nota de todos los canales porque fue un 2 de abril, día de feriado de Malvinas. Sí. Me vinieron a hacer preguntas y ya me informaron que el juez lo había largado. La puerta A un giratoria. tipo que había cometido un hurto, un robo, no un hurto. Robo y se lo arrancó. Porque con violencia es robo, es pena más grave. La había revolcado, le había cortado todo el brazo, se lo había arrancado a la mujer con un pedazo de carne. Estaba en cana, no fue ni a verlo el juez. No le tomó declaración indagatoria, nada, a la calle. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va? Ayer, cuando estaba leyendo que un policía, Andrea Frigerio, una actriz, Que le que lo agarró a sí, motochorro, sí, sí. y ella declara que el policía que estaba no participó, no quiso sacar el arma porque después, desde un lugar macrista, ¿no? Sí. Que hay que elogiar al que mata por la espalda, y no, tiene que sacar el arma, no tiene que usarlo, no tiene que cagarlo a tiros por la espalda cuando se está yendo, pero tiene que detenerlo. Bien. Tema estructural de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Volviendo un poquitito a los temas relacionados con la economía, que creo que es lo que nos está moviendo en estos Sí. días. Por supuesto, perdón, quería decir que no nos olvidamos. Lo que pasa es que si yo te pregunto ahora, te vas y ya se quedó así. Entonces yo quiero saber tu opinión con respecto a muchos temas. Después hablamos de la obra. Sí. Pero Sí, con antes de respecto- que te vayas también queremos saber qué días vas a estar, ¿eh? Sí, bueno, todo. Porque te pero vamos a ir a ver. Gracias. Decile lo que me dijiste a mí. ¿Qué te dije? A ver si nos regala una entrada. Decile. No dije. Estás invitada, mía, por supuesto. Te pregunto, Podés venir Gerardo. con tu novio. Escuchaste, ¿no? Se me quedó sin... Bueno, me quedé sin este, retorno. le- No ¿Novio o tengo. novia? Le No diste. tengo, Gerardo. Le Bueno, diste. con tu novia. Bueno, Bueno, me desconcentraste a mí, mira lo que te digo. Volviendo al tema. te pones en el rol de padre, Claudio. Y más o menos. Hablemos de los jubilados, en serio, que es uno de los sectores más vulnerables de Bueno, a de eso iba la sociedad. pregunta, Dale. justamente. Jubilados Económicamente. y el bloque más duro de Voto Cambiemos. Repetime. El bloque más sólido, provincia de Córdoba y jubilados, determinaron la victoria electoral de Cambiemos. Sí. Bueno, ¿cómo están los jubilados hoy? ¿Qué te parece? ¿Cuál es el reclamo que harías? ¿Se puede mejorar la jubilación? ¿Realmente se puede? Y sí, todo se puede. Son decisiones políticas. Si vos le sacás las retenciones a la agroexportadora y le bajás a los jubilados, estás perdiéndote de que te entre una guita y te la estás ahorrando con los jubilados, que somos los más vulnerables, los que no nos podemos defender. ¿Y cómo Que no sobreviven? ¿Con 8.082 pesos más el No sé, tarifazo? porque la canasta básica está en 18.000. Sí. Estaba en 18.000. 17.000. Sí, 18.947. 19, bueno. Quiere decir que la mínima que cobro yo, que son 8.000, yo necesito 2 jubilaciones mínimas y un poco para llegar a al la sueldo canasta básica. ¿Hay algún problema con la caja de jubilados de actores, verdad? Con la obra social. ¿Con la obra doctor. social era? Sí. ¿En qué situación está? Y eso si no hay laburo, hay problema con el laburo de actor, como te decía hace un rato, no hay trabajo, no hay producción, eso cuando hablaba de mi representante que no le entraba el porcentaje, Sí. es porque no se mueve, no hay ¿Cómo se- ficción. Justamente, ¿cómo se cambia la mentalidad para que sea la ficción lo que mueva la pantalla otra vez? Y cuando el empresario se acostumbra a ganar la plata con políticas culturales, políticas de subsidios, todas gastos culturales que el neoliberalismo no considera, este gobierno no considera. Así que no va a haber cine porque no hay Inca, no va a haber programa de ficción en la televisión porque los dueños de los canales de televisión son particulares que quieren ganar plata o servir a sus intereses con su prensa hegemónica, pero no quieren hacer algo cultural, que es la ficción. Bueno, ¿qué fue lo que te movió
finalmente, ¿no? ¿Qué fue lo que te movió a ser un judío común y corriente, creo que se llama? La obra. La historia. La historia. el ¿De marco, qué trata? Un poquito. que es es una obra síntesis. inteligente. Trata de un judío que vive hoy. Gerardo, ¿la escribiste vos? No. Ah. No. Es una obra de un judío suizo alemán que vive en Alemania y tiene que convivir, tiene mi edad y tiene que convivir con como nosotros los argentinos, con los nietos de los genocidas. Nosotros Le hoy en proponen un día- viaje a Alemania. No, vive en Alemania. Ah, vive en Alemania. Entonces un profesor de la secundaria están viendo el tema del nazismo y los chicos, como en Alemania quedaron después del Holocausto 150.000 judíos y había millones, son una rara ave, entre 80 y 90 millones de alemanes, es 0,2%. Entonces los alumnos querían conocer un judío en persona. Entonces me invita a mí para que vaya a su colegio a hablar del judaísmo, a que los chicos vean, a que los chicos se abuenen un poco, practiquen un poco la tolerancia. ¿no? ¿Y dónde te vemos? Espérate. ¿Qué día? ¿En qué teatro? No, bueno, sí, dale. Decilo, yo quería hacerte otra pregunta. Decímela. Porque me interesa mucho este tema. No me digas cómo termina, pero lo que acabas de decir es fuerte. Es decir, para que los alemanes se abuenen. Claro, porque el profesor lo que quiere es perdóname, educar... perdón, Sí. Gerardo, tenemos un... Último momento. Elisa Carrió se está yendo En este de momento. Olivos. Tenemos las imágenes en vivo y en directo. Perdón, Gerardo. En la señor, Quinta de tranquilo. Olivos. Así se retira. Sí, Valen, te escuchamos. Llegó a las 5 de la tarde para encontrarse con el mandatario y hablar de la cuestión pymes, que en principios fue la cuestión por la cual se iban a reunir hace unos días pactadas para poder charlar y dialogar de estos temas y también ampliar la agenda con los temas que hoy están implicando en el país, referido a la economía, al mercado y también a la renuncia del presidente del Mercado Central. Del Banco Así Central. se retiraba Lilita Carrió de la Quinta de Olivos. Sí, bueno. En vivo y en directo. Gracias, Valen. Ya terminó la reunión con el mandatario Bien. y la diputada Elisa Nuestra compañera Carrió. Valentina Blasón, que en el fragor de la lucha... Macri la recibe a la Carrió en Olivos. Sí. ¿No va a la Casa Rosada a laburar temprano? Es viernes, Gerardo. Pero si Arturo Ilia Bueno. los domingos se quedaba a Sí, dormir el bueno, fin. ¿Sabes pero esto? todo cambia. Arturo Ilia Sí. dormía en la Casa Rosada, en el dormitorio presidencial, sábado y domingo. Sí. Porque era médico, era de Cruz del Eje. Pero era otra época. Escúchame, De bueno, Córdoba. espera. Escúchame. Médico, divino el viejo. Decime, ¿se abuenan los alemanes o no? El profesor quiere que sus alumnos se eduquen en la aceptación de lo diverso, en la tolerancia y la no discriminación. Entonces trata, rara palabra tolerancia, él quiere vivir en una Alemania, el judío quiere vivir en una Alemania en la cual se pueda ser judío sin que el otro automáticamente tenga que ser tolerante. O sea, tiene una mirada peyorativa sobre la tolerancia. Entiendo. ¿Qué es esto de que me toleres? Tolerar viene del latín, tolerare, sufrir, aceptar, aguantar. Yo no quiero ni que me sufran, ni que me acepten, ni que me aguanten. Quiero ser como sos y que vos modifiques tu subjetividad, tu mirada. Porque cada uno está construido por la mirada del otro. Sí. ¿Y ¿No? el público, judíos? Y el judío, los judíos son el pueblo de los libros, de la historia. Sí. El teatro, los judíos, los grandes judíos, Freud, Marx, Einstein, Jesús, y siguen otros de pequeña talla, Woody Allen, Jerry Seinfeld. Gerardo Romano. ¿Qué Paul días Newman. y dónde te vemos? Que ya nos Me tenemos ven que en ir. el Teatro Chacarerian, Nicaragua 5565, están en platea